Ok, este es mi caso práctico. Esta es mi portada. Eh, Caso práctico, mi nombre es Xochitl de Jesús Elizalde, mi matrícula es 22-135-20 del grupo 636, con la docente doctora Bianca López Campillo en la materia de Introducción a la Contabilidad. Después de la portada tenemos la introducción, que no la voy a leer completa, nada más voy a leer el primer párrafo que dice la contabilidad, pues es una disciplina que se encarga de registrar, clasificar, resumir las operaciones financieras de una empresa o personas y sirve para conocer su situación económica, facilita la toma de decisiones, llevar a cabo el control de ingresos y gastos y cumplir con las obligaciones fiscales de la empresa. Después de la introducción tenemos lo que son los asientos contables. Les voy a leer el asiento contable voy a leer los asientos contables de uno en uno y les voy a explicar cómo es que elaboré cada asiento. Para empezar, tenemos del lado izquierdo el método perpetuo y del lado derecho método analítico. Del lado izquierdo, pues, y del lado derecho de los dos tenemos lo que es nuestros saldos iniciales, que son los mismos en ambos lados. Después de ahí tenemos del asiento número uno, que en el asiento número uno tenemos de el 1 de enero del 2025. El empleado Luca Pacioli realiza un abono de su adeudo que tiene desde el mes pasado y pagando el 20% de su adeudo más 600 pesos de interés vía transferencia. Tenemos que el empleado nos debe del mes pasado 5,400, entonces nos está pagando el 20% con transferencia. En perpetuo cargué bancos, que son los 1,680, lo que sería el 20% más los intereses. Del mismo lado se carga igual en analítico. Y en ambos abonamos deudores diversos y producto financiero. En ambos, perpetuo y analítico, se cargan las mismas cantidades, los 1,080 para deudores diversos y para producto financiero los 600. Como nota del asiento, tenemos en ambos que Luca Pacioli hace un abono de su adeudo. Después tenemos el asiento número 2, que es de el 2 de enero del 2025, que dice se venden 15 termos lisos al cliente Juan Pérez a 360 cada uno. Eh, a crédito. Entonces, como fue a crédito por una venta de nuestro giro, cargamos clientes en ambos, en perpetuo y analítico, por la cantidad completa de los 15 termos a 360 cada uno, que serían 5,400 en ambos cargados, analítico y perpetuo. Y de igual forma abonamos en ambos métodos ventas por la misma cantidad de 5,400. Tenemos como nota para ambos que vendimos termos y que nos queda de ver porque pues no nos pagó, se fue a crédito a la venta. En el caso del perpetuo, abrimos un asiento extra para el asiento número 2 porque tenemos que registrar la salida de esa mercancía del almacén. Entonces, cada vez que hacemos una venta, cargamos el costo de ventas a el precio que nosotros compramos los termos, que en este caso sería de 225, que son 15 termos por 225, serían 3,375. Y abonamos almacén, pues porque está saliendo la mercancía por la misma cantidad. En el caso del analítico, no es necesario llevar el asiento extra, por eso no lo tenemos del lado derecho, pero en perpetuo sí es obligatorio ponerlo para las ventas y para todas las devoluciones sobre venta que haremos en este trabajo. Ahora pasamos con el asiento número 3, el 3 de enero de 2025, que dice que se paga por adelantado la renta de 3 meses del local a 12,000 cada mes con transferencia. Nosotros registramos los pagos adelantados de rentas o cualquier otro pago adelantado que hagamos con la cuenta de pagos anticipados. En ambos métodos cargamos pagos anticipados por la cantidad total de los 3 meses de renta, que serían 36,000 pesos cargados en analítico y perpetuo. Y como lo pagamos con transferencia, entonces abonamos bancos por la misma cantidad en perpetuo y en analítico igual abonado bancos por la misma cantidad, 36,000 pesos. De nota tenemos que pues pagamos por adelantado 3 meses de renta. De ahí tenemos el número 4,
del 4 de enero del 2025 que dice que el cliente Juan Pérez nos devuelve 3 termos lisos por no estar satisfecho con la calidad del artículo. Recordemos que el cliente Juan Pérez fue el que nos hizo la compra de el 2 de enero. Entonces, nos vamos a ver aquí arribita cómo queda el 2. Recordemos que nos quedó debiendo, por eso cargamos clientes y abonamos ventas. Ahora, como nos está regresando mercancía, entonces vamos a poner lo mismo que pusimos en el asiento número 2, pero al revés. Cargamos ventas y vamos a abonar clientes porque la deuda del cliente va a disminuir con esa devolución que nos acaba de hacer. Esto para el caso del método perpetuo. Para el caso del método analítico, vamos a utilizar una nueva cuenta que es devoluciones sobre venta. No vamos a usar la de ventas como lo usamos en el método perpetuo. En método analítico es necesario especificar la cuenta a diferencia del método perpetuo que ventas se usa pues para las ventas que hacemos de la mercancía y para las devoluciones sobre venta que también nos hacen. En analítico usamos la cuenta de devoluciones sobre ventas por la misma cantidad de los 3 termos, que son los 1080, y se carga y se abona la misma cuenta que sería clientes, porque pues en ambos métodos disminuye la deuda del cliente. Para la nota de estos dos asientos pusimos que de la última venta que nos devuelven 3 termos. De ahí pasamos en el caso del método perpetuo, como es una devolución sobre venta, tenemos que registrar nuestro asiento extra del 4A. En este caso, nuestro almacén va a aumentar porque está regresando mercancía y pues disminuye nuestro costo de ventas. El total serían 675 por los 3 termos que nos regresaron. Recordemos que en el caso del método analítico no es necesario hacer asiento extra, por eso no está puesto aquí. De ahí nos vamos al asiento número 5 del 5 de enero del 2025. El cliente Éxito SADCB, quien nos debía desde el mes pasado, nos hace un abono del 75% de la deuda vía transferencia. El cliente Éxito, recordemos aquí que nos debía 66,150 y de eso él nos está pagando el 75% con transferencia. Entonces nuestro banco va a aumentar por esa entrada grande de dinero que tenemos por el 75%, que son 49,612,5, que se va a registrar de la misma forma en el método analítico. Cargamos la misma cuenta a bancos por el mismo total que fue el 75% y abonamos la misma cuenta que sería clientes. Nuestro cliente va a disminuir su adeudo, entonces por eso es que ahora lo abonamos. Ambos con el mismo saldo en analítico y perpetuo con la descripción éxito SADCB nos paga parte de su adeudo. De ahí pasamos al asiento número 6 del 10 de enero del 2025. Se adquieren 18 termos lisos y 22 termos personalizados. Se paga el 10% efectivo, 50 con transferencia y la diferencia queda crédito. En el caso del método eh, perpetuo, como estamos comprando mercancía, nuestro almacén se va a cargar porque va a aumentar por la cantidad total de los 18 termos y los 22 termos, que serían 7,350. El 10% que se fue a caja es de 735. De ahí tenemos el 50% que pagamos con transferencia de 3,675 y lo demás lo dejamos a crédito. Recordemos que cuando nosotros quedamos a deber por mercancía que usamos para nuestro propio giro, nuestras propias ventas, se usa la cuenta de proveedores. Entonces abonamos esta cuenta por la cantidad de 2,940. Para el caso de método analítico, no usamos el almacén, nosotros vamos a usar la cuenta de compras. Recordemos que en perpetuo almacén abarca varias cuentas, una de ellas es compras, pero en analítico tenemos que especificar que es una compra. Entonces, esta vez cargamos compras en método analítico por la misma cantidad de 7,350 y abonamos pues las mismas cuentas que abonamos en método perpetuo con sus mismas cantidades. Esto se pasa igual y en la descripción pues tenemos que compramos termos. Ahora el asiento 7 del 15 de enero del 2025
Se paga con cheque la nómina de la tienda por 40,000, correspondiendo el 65% al personal de ventas y el resto al área de administración. En el 7, como nos está especificando que pagamos la nómina del área de ventas y el área de administración, entonces primero cargamos gastos de venta y también cargamos gastos de administración. Gastos de venta se va con el 65% de los 40,000, que serían 26,000, y el resto, los 14,000, a gastos de administración. Abonamos bancos porque nuestra cuenta de bancos va a disminuir porque estamos pagando con transferencia, la nómina. La nómina siempre se paga con transferencia. Este asiento número 7 se pasa de igual forma al método analítico, no hay ningún cambio. Se paga igual, cargamos gastos de venta, cargamos gastos de administración y abonamos bancos las mismas cantidades. Tenemos como nota que pagamos la nómina del personal de ventas y administración. En nuestro asiento número 8 del 17 de enero del 2025, que dice que se obtiene un préstamo por parte de BBVA México S.A. por 60,000 a 14 meses, importe que nos depositan a la cuenta empresarial. Aquí, como ya nos aceptaron el crédito, nos lo autorizaron, eso significa que el dinero se va a reflejar de forma automática en nuestra cuenta bancaria, por lo que cargamos la cuenta de bancos porque nuestra cuenta va a aumentar por 60,000 pesos, de la misma forma en el método analítico, y cargamos y abonamos, perdón, la cuenta de préstamos bancarios a largo plazo porque está excediendo el plazo de más de 12 meses, más de un año. Entonces es necesario especificar que es a largo plazo en ambos, el método analítico y método perpetuo, por la misma cantidad, 60,000. En nuestra nota tenemos que pues adquirimos un préstamo. De ahí nos pasamos al asiento número 9 del 20 de enero de 2025. Se adquieren 20 termos lisos y 15 termos personalizados a los mismos precios, que serían lisos 225 y personalizados 150, respectivamente, pagando la totalidad con transferencia bancaria. Adicionalmente, se paga 3,000 pesos por el flete para que nos entreguen la mercancía en nuestras instalaciones. Le tenemos aquí nuestro asiento número 9 en el caso del perpetuo. Como ya lo habíamos dicho antes, todas las compras se incluyen en la cuenta de almacén, por lo que tenemos aquí cargado almacén por el total de las compras de esos termos, que serían 9,750. En este caso, nos dice que estamos pagando un flete de 3,000. En el método perpetuo, podemos incluir ese gasto de 3,000 pesos en la cuenta de almacén, o otra opción sería abrir otra cuenta de almacén abajo cargada igual para registrar esos 3,000 pesos de flete, pero yo los incluí aquí junto con la compra, los 6,750 de la compra más los 3,000 del flete. Este asiento contable dice que lo pagamos con transferencia, entonces abonamos bancos porque nuestra cuenta de bancos va a disminuir por la misma cantidad. En el caso del método analítico, recordemos que tenemos que especificar que es una compra, por lo que usamos la cuenta de compras cargada por la cantidad de 6,750. Y en este caso, en el método analítico es necesario usar otra cuenta para registrar los fletes y cualquier otro gasto que se llegue a usar o requerir cuando hagamos una compra. En este caso estamos pagando un flete. Para este flete lo vamos a registrar con la cuenta de gastos de compra por los 3,000 pesos. Es necesario en el método analítico especificar cuando es una compra y siempre que esa compra lleve un gasto extra, como sería un flete o un pago tal vez de empleados o cualquier otra cosa así, pues sería gastos de compra. Y pues se abona la misma cuenta porque pues esa es igual, bancos 9,750. Tenemos como nota que compramos termos y pagamos un flete. De ahí tenemos el asiento número 10, que dice que se vende agua BCSA DCB 10 termos lisos y 30 termos personalizados, a 360 cada uno y 230 cada uno respectivamente. Nos pagan la mitad con tarjeta y con la diferencia firma un pagaré a un mes. Estamos haciendo aquí en el número 10 una venta que dice que nos están pagando la mitad con transferencia y la otra mitad nos firma un pagaré. Entonces, nuestra cuenta de bancos va a aumentar la mitad, que sería 5,250, y cargamos también documentos por cobrar por la misma cantidad, 5,250.
Aquí en documentos por cobrar, pues vemos que es documentos por cobrar normal, no documentos por cobrar a largo plazo ni nada de eso, porque nos está especificando que es a un mes. Y vamos a abonar la cuenta de bancos por 10,500. En el caso del método analítico es igual, no cambia nada el asiento, se cargan las mismas cuentas, bancos, documentos por cobrar, 5,250 para cada una y abonamos ventas por el total 10,500. Como nota tenemos que vendemos termos y nos firman un pagaré. Aquí en el caso del 10, el asiento número 10, podemos ver que como es una venta, volvemos a abrir un asiento extra, el 10A, para registrar el costo de ventas y el almacén. Recordemos que siempre se tiene que abrir un asiento extra para los asientos de ventas y para devoluciones sobre venta. En este caso fue una venta, entonces cargamos costo de ventas, abonamos almacén, 6,750 en ambos y pues en analítico no es necesario ponerlo, no lo tenemos. En nuestro asiento número 11 del 22 de enero de 2025, le hacemos pago del 70% del adeudo al proveedor Doctora Bianca SADCB a quien le debemos mercancía comprada del mes pasado. El pago lo hacemos vía transferencia. A la doctora le debemos, nuestra proveedora, ay, ¿dónde está? Aquí está. Le debemos 45,500 pesos. Entonces, de ese adeudo, nosotros les vamos a estar pagando el 70%. Aquí está. Nosotros cargamos proveedores por 31,850 y como dice que le estamos pagando el adeudo con transferencia, nuestra cuenta bancaria va a disminuir, por eso está abonada por la misma cantidad, 31,850. El asiento número 11 es igual para el método perpetuo, pasa igual a método analítico, no hay ningún cambio, cargamos proveedores, abonamos ventas por el 70% de la deuda, que son 31,850. Como nota tenemos que pagamos parte de nuestro adeudo a la doctora Bianca SADCB. En el asiento número 12 del 23 de enero de 2025 hacemos devolución de la compra realizada el 20 de enero, regresando 8 termos lisos y 5 termos personalizados. Por error en los diseños y colores solicitados, nos regresaron el dinero con transferencia. Recordemos que de nuestra compra realizada el 20 de enero, que sería el asiento número 9, sería este. Nosotros vamos a regresar ahora 8 termos lisos y 5 termos personalizados. Como nos están regresando el dinero por transferencia, cargamos bancos por la cantidad 2,550 porque pues nos están regresando dinero directamente a nuestra cuenta bancaria, entonces va a aumentar. Eso para ambos, en asiento analítico y perpetuo, cargamos bancos por la misma cantidad, pero la única diferencia es que en el asiento 12 de perpetuo, nuestro almacén va a disminuir porque estamos sacando mercancía. Entonces abonamos almacén por la misma cantidad, 2,550. Y a diferencia de aquí en el asiento 12 de analítico, que cargamos igual bancos, pero estamos abonando devoluciones sobre compras. Recordemos que en analítico es necesario especificar cuando hay devoluciones sobre compras, descuentos y devoluciones sobre venta también. Entonces aquí abonamos la cuenta de devoluciones sobre compra por la misma cantidad. Tenemos como nota que devolvimos 13 termos de la compra realizada del 20 de enero de 2025. Y aquí pasamos a nuestro asiento número 13 del 28 de enero del 2025. El cliente Juan Pérez nos paga el adeudo mediante transferencia. Recordemos que nos había pagado solamente una parte del adeudo y aún le quedaba pendiente 4,320. Entonces dice que nos está pagando con transferencia, por lo que otra vez nuestra cuenta de bancos va a aumentar, por eso está cargada por el total que todavía le hacía falta pagarnos y disminuye clientes, ahora sí queda esta cuenta saldada por la misma cantidad, 4,320. El asiento número 13 es igual para el método analítico. Cargamos bancos, abonamos ventas por la misma cantidad, 4,320. Como nota tenemos que Juan Pérez liquida su adeudo. En el caso del asiento número 14, que dice de 31 de enero de 2025, se pagan comisiones bancarias por el uso de la cuenta empresarial por 1,100
dinero que se nos descuenta de manera automática de la cuenta bancaria. Cuando pagamos este tipo de intereses o impuestos por el uso de alguna cuenta bancaria o por cualquier otro caso que tengamos, siempre va a ser gasto financiero. Pagar intereses, pagar impuestos es gasto financiero por la cantidad de 1,100 en ambos, método perpetuo, método analítico, se usa la misma cuenta, pagar intereses, impuestos, gastos financieros. Y como dice que nos los están descontando directamente de nuestra cuenta, pues bancos va a disminuir, nuestra cuenta se abona, la de bancos, y por la misma cantidad, 1,100. Como nota tenemos que pagamos comisiones bancarias. De ahí tenemos nuestro asiento número 15, nuestro último asiento. Del 31 de enero de 2025 se hace el primer abono del préstamo obtenido por parte de BBVA México S.A. 4,286 corresponde al préstamo y 250 al interés con transferencia bancaria. Estamos haciendo el primer abono de nuestro préstamo bancario a largo plazo que nos hizo el banco. Entonces, recordemos que anteriormente nosotros tenemos aquí préstamos bancarios a largo plazo en el número 8 abonado. Ahora, como nosotros estamos haciendo nuestro primer pago, lo vamos a cargar. Pasa al revés. Teníamos abonado en el asiento pasado y ahora lo vamos a cargar por la cantidad que nos dice que estamos pagando, que son los 4,286 en ambos. Como ya dijimos en el asiento pasado, cada vez que nosotros tenemos que pagar intereses o algún tipo de impuesto, es necesario usar la cuenta de gastos financieros. Aquí, como dice que estamos pagando 250 pesos de interés, vamos a cargar también la cuenta de gastos financieros por 250 y dice que todos lo estamos pagando con transferencia, entonces nuestra cuenta bancaria va a disminuir, entonces por eso tenemos abonado en ambos, analítico y perpetuo bancos, por el total de el préstamo y el interés, que sería 4,536. Como nota tenemos que pagamos el primer abono del préstamo más intereses. Con este último asiento número 15 concluimos ambos métodos, perpetuo y analítico. En saldo de método perpetuo tenemos en total 276,528,5 cargados y abonados. Y en método analítico tenemos 265,728,5 cargados y abonados. Recordemos que pues el método perpetuo va a ser más porque aquí estamos cargando la entrada y salida de mercancía con el costo de ventas y almacén, a diferencia del analítico donde no estamos agregando esas sumas extras. Entonces, por eso tenemos un saldo mayor en perpetuo que en analítico. Ahora les voy a mostrar lo que son nuestros esquemas de mayor, nuestras cuentas T de ambos métodos. Primero va a ser método perpetuo. En total utilizamos 19 cuentas: caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, almacén, mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, proveedores, préstamos bancarios a largo plazo, capital social, pagos anticipados, costo de ventas, gastos financieros, producto financiero, utilidad del ejercicio anterior, ventas, gastos de administración y gastos de venta. Aquí podemos ver que hay cuentas que no usamos en nuestro libro diario, como por ejemplo mobiliario, equipo de oficina y equipo de cómputo. Las registramos en los esquemas de mayor porque lo tenemos aquí en nuestro asiento de apertura. Bueno, nuestros datos del mes pasado tenemos nuestro mobiliario, equipo de oficina y tenemos equipo de cómputo, también tenemos la utilidad del ejercicio anterior. Esto es necesario también registrarlo en nuestros esquemas de mayor. Por eso aquí están esas cuentas que no usamos en el libro diario, pero que es necesario registrarlas aún así. Este es todo nuestros esquemas de método perpetuo. Y para método analítico son estas, que tenemos las 19 primeras cuentas iguales, a excepción que estamos quitando la cuenta de almacén, ahora se va a llamar inventarios. Y además estamos agregando cuentas nuevas que sería, quitamos el costo de ventas y ahora agregamos compras, gastos de compra, devoluciones sobre compra y gastos de compra. Son cuentas nuevas que estamos utilizando. Recordemos que
almacén, ya no se va a llamar almacén en método analítico, ahora es inventarios, costo de ventas, ya no vamos a utilizar esa cuenta y agregamos 3 cuentas nuevas que son estas 3 de al final. De ahí tenemos para método analítico nuestra tarjeta de almacén. Es donde estamos registrando la entrada y salida de nuestra mercancía. En este caso, como tenemos un mismo producto que son los termos, pero con dos diferentes precios, porque tenemos el termo liso y el termo personalizado, que ambos tienen precio diferente, es necesario hacer dos tarjetas de almacén. Eh, en el caso del método analítico, es donde se usa únicamente la tarjeta de almacén. En perpetuo no lo usamos, porque en perpetuo nosotros ya registramos la entrada y salida de esa mercancía con el costo de ventas y el almacén. En la tarjeta de almacén registramos nuestro inventario inicial de los termos. Primero hablaremos sobre el termo liso, los termos que tenemos. Registramos las ventas realizadas durante todos los asientos. Se registran las devoluciones sobre ventas, se registran las compras y se registran también los gastos de compra que llevamos. En este caso serían los fletes. Para explicar cómo es que funciona la tarjeta de almacén, tomemos en cuenta el número 2 de la tarjeta de almacén del termo liso. Recordemos que nuestro asiento número 2 dice que se venden 15 termos lisos al cliente Juan Pérez a 360 cada uno. Nuestro saldo inicial de termos son de 100. Vamos a poner que salen 15 porque los estamos vendiendo. Y ahora nuestro saldo sería de 85 termos lisos disponibles que tenemos en almacén. Cada termo liso nosotros lo vendemos, más bien nos cuesta 225 pesos. Nuestro total inicial que tenemos de dinero en termos lisos son 22,500. Como estamos vendiendo esos termos van a salir de nuestro almacén. Entonces, el total de los 15 termos por 225 serían 3,375, que esto se va a abonar porque lo vamos a restar de nuestro saldo inicial, porque esa mercancía está saliendo de nuestro almacén. Entonces, ahora nuestro nuevo saldo son 19,125. Y ese procedimiento lo vamos a repetir con todos los asientos en donde haya una venta, una devolución sobre venta o una compra de termos lisos. También tenemos registrados el flete que pagamos de el asiento número 9 de 3,000. También lo tenemos registrado, solamente que aquí en la tarjeta de almacén no aparece el saldo de 3,000, aparece de 1,500 porque recordemos que son 3,000 y dividido entre los dos termos, pues serían 1,500. Por eso tenemos aquí cargados los 1,500 por el flete. De la misma forma se hace la tarjeta de almacén para el termo personalizado. En este caso, pues para leer un asiento sería el número 6 de nuestros asientos. El número 6 dice que se adquieren 18 termos lisos y 22 termos personalizados. Se paga el 10% con efectivo, 50% con transferencia y la diferencia queda a crédito. Ok. Tenemos de saldo inicial de termos personalizados 50 y dice que estamos comprando 22 termos personalizados. Entonces ahora nuestro saldo va a ser de 72. Los compramos a 150. Entonces los 22 por 150 son 3,300 pesos que se van a sumar a nuestro saldo inicial que tenemos de inventario, que son los 7,500. Ahora nuestro saldo final será de 10,800. De igual forma como en el termolizo se registran todas las compras, el flete, las ventas, las devoluciones sobre compra. También si hubiera una devolución sobre ventas, se hubiera tenido que registrar. En el caso del termo personalizado, no hay un devolución sobre venta. Cuando tenemos terminados nuestras tarjetas de almacén, nuestros esquemas y nuestros asientos del método analítico, podemos pasar a realizar lo que es nuestro costo de ventas. Se hace pues con una fórmula muy sencilla que sería, tenemos aquí nuestro inventario final que fueron 30,000, nuestras compras netas
14.550 y nuestro inventario final que fueron menos 35.100. De esto ya podemos sacar pues el costo de ventas que es necesario para poder nosotros hacer nuestro asiento de ajuste. El asiento de ajuste lo tenemos aquí abajo en nuestros asientos del método analítico. Siempre tiene que ir debajo de los asientos, terminando los asientos del método analítico, debajo tiene que ir el asiento de ajuste. Aquí tenemos abonado, inventario, cargado inventario, los dos. Cargado inventario 35.100 y abonado inventario 30.000, que es nuestro saldo inicial. Tenemos nuestro costo de ventas que sacamos anteriormente en las tarjetas de almacén, los 9.450, y abonamos nuestras compras y nuestros gastos de compra. Las compras, el total sería 14.100 y nuestros gastos de compra son los 3.000 pesos que recordemos que son del flete. También cargamos las devoluciones sobre compra, que son los 2.550 y eso nos va a dar nuestro total de el asiento de ajuste, que en ambos cuadró con 47.100 pesos. Ahora, ya que terminamos los asientos contables, las cuentas de la tarjeta de almacén, el costo de ventas y el asiento de ajuste para el método analítico, podemos comenzar a hacer nuestras balanzas de comprobación. Primero vamos a ver la balanza de comprobación del método perpetuo, que es prácticamente pasar los datos que obtuvimos en nuestros esquemas de mayor, nuestros movimiento deudor, movimiento acreedor y pues registrar el saldo, dependiendo si es saldo deudor o saldo acreedor, los vamos registrando. En el caso de nuestra cuenta número uno, que es cajas, nuestro movimiento deudor tenemos 67.500 y en nuestro movimiento acreedor tenemos 735. Ambos los registramos y estos dos saldos se restan, se le resta el menor al mayor y del lado que nos salga más ya dependerá si es saldo deudor o saldo acreedor. En este caso, pues queda saldo deudor de 66.765 y pues lo registramos en nuestro saldo deudor. Eso lo hacemos con todos nuestros esquemas de mayor. Los 19 que usamos para método perpetuo, pues lo usamos. Sacamos primero los movimientos y después pues los saldos. En ambos nos tienen que salir las mismas cantidades. En el caso del método perpetuo, nos tendría que salir el mismo saldo que tenemos al final de nuestro asiento contable, pero recordemos que en este saldo de los asientos contables no estamos incluyendo las cuentas de nuestro asiento de apertura, que son mobiliario equipo de oficina, equipo de cómputo, la utilidad del ejercicio anterior. Eso no lo estamos registrando en los asientos, eso lo registramos hasta el final en los esquemas. Por eso nos sale un saldo diferente. Entonces, aquí lo que nos tenemos que fijar entonces es que ambos cuadren, que sean iguales. En este caso, pues podemos ver que salieron los dos igual. Tenemos el mismo saldo, movimiento deudor y movimiento acreedor, 781.728.5. Y en los saldos, de igual forma, registramos los totales de los esquemas, dependiendo si es saldo deudor o saldo acreedor. Y al igual que los movimientos, nos tiene que dar las sumas iguales. No tiene que ser la misma suma que los movimientos, pero tienen que ser iguales entre los saldos. Los saldos tienen que ser iguales y los movimientos tienen que ser iguales, pero los cuatro no es necesario que sean iguales, o sea, son diferentes, pero iguales entre ellos. En este caso, pues queda de 547.424 en los saldo deudor y saldo acreedor. En la balanza de comprobación del método analítico se hace de igual forma. Registramos los movimientos basándonos en los esquemas, movimiento deudor, movimiento acreedor y registramos el saldo dependiendo si es saldo deudor o saldo acreedor. Eh, La única diferencia que hay entre esta balanza y la balanza del método perpetuo, pues es que hay más cuentas. En perpetuo tenemos 19 cuentas y en analítico tenemos 24 cuentas, o sea que tenemos 5 cuentas más
que utilizamos en el método analítico, esas las tenemos que registrar también. Todo lo que usamos, nuestras cuentas que tenemos aquí de analítico, las tenemos que registrar en nuestra balanza de comprobación. Y de igual forma, como en el método perpetuo, los saldos de los movimientos nos tienen que cuadrar, nos tienen que salir iguales. En este caso fue de 770.928.5 y de igual forma nuestros saldos al final se suman y nos tienen que dar el mismo total los dos, 551.054 en ambos. Y con esto podemos saber que todo es correcto, nuestros esquemas están bien, nuestros asientos están bien, la tarjeta de almacén está bien y que está bien nuestro costo de ventas y está bien nuestro asiento de ajuste. Todo salió correcto. Sí, al final nos cuadra la balanza. De en caso contrario de que de que la balanza no hubiera cuadrado, sería que tenemos un error probablemente en los esquemas, registramos mal algún dato o que registramos mal algún dato desde los asientos. Tendríamos que regresar a revisarlo, pero pues en este caso no es necesario porque nos cuadró todo muy bien. Entonces, aquí, después de con el método perpetuo ya terminamos. Hasta la balanza de comprobación, consideramos terminado por completo el método perpetuo, pero para el método analítico, la balanza no es nuestro último paso. Ahora nos hace falta hacer los estados financieros que se hacen únicamente para el método analítico. Primero tenemos nuestro estado de resultado integral, que pues tenemos registrados aquí, más bien tenemos que registrar nuestras ventas netas, nuestros gastos de operación y los resultados integral financiero. En las ventas, pues registramos las devoluciones sobre venta. En ventas estamos registrando costo de venta. En nuestros gastos de operación, recordemos que tenemos gastos de venta y gastos de administración. Y tenemos también en resultado integral financiero, tenemos los gastos financieros y los productos financieros, que recordemos que el gasto financiero es cuando nosotros pagamos intereses y el producto financiero es cuando a nosotros nos pagan intereses. Entonces registramos estas cuentas junto con sus saldos. Aquí como podemos ver al final tenemos una pérdida de 35.380. Pues nos está yendo un poco mal en la empresa. Nosotros podemos saber con este resultado, estado de resultado integral, si estamos teniendo pues ganancias o pérdidas. En este caso, pues ya sabemos que estamos teniendo pérdidas. Y en el caso del estado de situación financiera, registramos todas nuestras cuentas de activo circulante, activo no circulante, pasivo más capital, el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el capital contable. Registramos nuestras cuentas de activo circulante, que en este caso las que utilizamos fueron caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, tutores diversos, inventarios y pagos anticipados. En activo no circulante tenemos nada más las cuentas de mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo. En pasivo a corto plazo únicamente tenemos la cuenta de proveedores. En pasivo a largo plazo tenemos el préstamo bancario a largo plazo, que recordemos que fue de 60.000. Y en capital contable tenemos el capital social y la utilidad del ejercicio anterior y pues la utilidad del ejercicio anteriores. En cada cuenta registramos sus saldos y esto nos va a dar el total, en este caso, de activo circulante y de igual forma de activo no circulante, en el pasivo circulante, el total del pasivo no circulante y el total del capital contable. Con eso, nos sumando los saldos finales de los activos y los saldos finales de los pasivos, podemos tener al final el total del activo y el total del pasivo más capital, que igual que todo lo que hemos hecho, nos tienen que cuadrar, tienen que ser los mismos saldos. Recordemos que en el capital contable, pues estamos registrando nuestro capital social, que fue de 303.000 pesos, más nuestra utilidad del ejercicio anterior, que fueron 156.700, y nuestra utilidad o pérdida de que como pudimos sacar en el estado en el estado de resultado integral pasado, que recordemos que fue de 35.380. Este saldo se le va a restar a los dos primeros, por eso tuvimos el total de 424.320. Ahora aquí tenemos ya nuestros totales que como podemos ver
Sí cuadraron, nos cuadraron los dos. Nuestros saldos totales de activo y de pasivo más capital es de 496,624. Ahora sí, ya concluyendo con nuestro estado de situación financiera, podemos dar por terminado todo el método analítico, eh, y pues tenemos terminado ya todo nuestro caso práctico de contabilidad hasta aquí, hablando de asientos, cuentas T para método analítico, método perpetuo, la tarjeta de almacén, las balanzas de comprobación para ambos métodos y los estados financieros para el método analítico. Damos por terminado la práctica. Ya para finalizar mi proyecto, mi caso práctico, voy a responder las últimas dos preguntas que tenemos que hacer. La pregunta número uno dice, de acuerdo a la información presentada en el estado de resultado integral, ¿qué le recomendaría a la empresa para tener una mayor utilidad? Pues en este caso le podríamos recomendar disminuir su gasto de operación. Recordemos que pagó 40,000 de nómina para gastos de venta y gastos de administración. Si no se puede reducir pues ese gasto grande, se tendría que implementar medidas para poder incrementar las ventas de la empresa, porque pues de lo contrario seguirá teniendo pérdidas. Eh, y la pregunta número dos dice, de acuerdo a la información presentada en el estado de situación financiera, ¿qué le recomendaríamos a la empresa? Ok, nuestra empresa, bueno, la empresa tuviera tanta suerte de ADCB, tiene una buena liquidez, tiene un capital sólido, con muy pocas deudas. Sin embargo, está teniendo pérdidas porque sus gastos son mayores que sus ingresos. Pues le recomendaríamos reducir los gastos de venta y administración, optimizar recursos y eliminar costos innecesarios. También debe aumentar sus ventas con promociones, nuevos clientes y más canales de venta. Es clave usar bien el dinero disponible, invirtiendo en acciones que generen ganancias a corto plazo y hacer un seguimiento financiero mensual. Si las pérdidas continúan, podrían afectar el capital, por lo que podría ser necesario cambiar el modelo del negocio o la estrategia comercial para asegurar la rentabilidad. En conclusión, le recomendaríamos que disminuya pues sus gastos operativos o sus gastos de administración y venta para que se pueda enfocar más en hacer ventas, o en dado caso de que no se puedan disminuir esos gastos, pues tendríamos que implementar una forma de aumentar las ventas de la empresa para compensar pues el gran gasto que se está haciendo. Ahora ya para finalizar el caso práctico, tengo mi conclusión. eh, Se las voy a leer. La conclusión dice que realizar este proyecto final de contabilidad ha sido una experiencia valiosa y reveladora, aunque al inicio me pareció una tarea laboriosa, especialmente al trasladar todos los datos del Excel. Con el tiempo entendí que el esfuerzo valía la pena, a diferencia de mi semestre pasado. En este nuevo ciclo la materia se me facilitó mucho más, lo cual me permitió disfrutarla y comprenderla. Antes veía la contabilidad con cierta dificultad y desánimo, pero ahora me doy cuenta de que no solo puedo entenderla, sino que también soy buena en ella. Siempre me han gustado los números y las matemáticas, pero no había logrado conectar con esta ciencia hasta que tuve el acompañamiento adecuado. Agradezco profundamente a la maestra Bianca, quien nos ha guiado y logró que algo que antes me generaba frustración, pues se convierta en una materia que realmente disfruté a lo largo del semestre. Este proyecto no solo representa un cierre académico para mí, sino también un cambio en mi forma de ver la contabilidad, porque pues ahora la entiendo, la disfruto y pues sé que puedo desarrollarme en ella.